Entonces, por eso no quise nombrarle, aunque me sugirieron específicamente de la New Age. Yo les voy a decir recursos para no ser presa de la superstición. Y ahí metan nuevamente New Age, sincretismos, neopaganismo, tendencias psicológicas medias esotéricas, todo ese tipo de cuestiones, métanlo todo en ese, y aquí vamos a empezar a entendernos. ¿En qué lo voy a basar? ¿En mi opinión? No. Yo me baso en lo que nos dice nuestra Iglesia Católica. Por lo tanto, nos vamos a ir principalmente al Catecismo de la Iglesia Católica. Si yo les doy una opinión así breve, sintetizando todo, yo les diría, la gente cae en esto principalmente porque no cumple el primer mandamiento. Punto. La razón principal por la que se cae en esto es que no se cumple el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Dice el Catecismo en el 21.10, en el número 21.10, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. ¿Y cómo se honra a otros dioses diferente del único Dios verdadero? ¿Cómo? El catecismo es interesante porque nos sugiere dos formas de cómo se honra a un Dios diferente, ¿verdad? Porque quizá muchos de ustedes, incluyendo yo, podríamos decir: no, pues eso yo no lo hago. Yo no creo en otros dioses. Vamos a ver si ahorita nos has raspado de esto, ¿eh? Entonces, superstición y irreligión. Dice el catecismo, ya no se está cumpliendo este mandamiento, se está honrando, se le está dando la honra que solamente le pertenece a Dios mediante la superstición y la irreligión. Irreligión. No estoy poniendo Y religión, sino IRR religión. O sea, es una sola palabra, irreligión, la no religión, si quieren ponerla de una manera más sencilla. Son las maneras como se atenta contra el primer mandamiento. La superstición es una perversión de la religión. Por eso confunde, porque tiene cosas de religión, pero es una perversión, es una manipulación, es una desviación de lo que es la religión. La irreligión es todo lo opuesto a la religión. Como no hay religión, es todo lo opuesto. Vamos a explicar primero rapidito esto de la religión en dos sentidos, que les va a servir inclusive en aspectos apologéticos para con hermanos separados. Primero hay que entender la religión como una virtud, la virtud de la religión. ¿Cuál es la virtud de la religión? La que nos dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, la virtud de la religión es darle a Dios el primer lugar. Ahora, eso en la práctica, ¿cómo se hace? A través de la oración, la adoración, etc. Vamos a ver más adelante. Pero primero, la religión, el término religión se puede tomar en el sentido de virtud. ¿Cuál es la virtud de la religión? El primer mandamiento. Ahora, la religión en práctica es otra cosa que también nos ayuda a entender esto. Porque si ustedes han hablado con hermanos separados, ustedes habrán escuchado muchas veces esto. Hermano, no es religión, es relación. Relación con Dios, ¿verdad? No es religión. Yo no soy religioso. Y tendremos que preguntar, ¿no eres religioso? Pues, ¿sabes los elementos de una religión? Los elementos de una religión son dogma, culto y moral. Dogma, culto y moral. Y entonces, vamos a ver si no tienes dogma. A un protestante, que acepta que Jesús es verdadero Dios
y verdadero hombre, no le da la misma decir que Jesús solamente es un hombre, no le da la misma, tiene un dogma. Entonces el que te está diciendo que no, yo no practico una religión, el protestante este que te dice, espérate, ¿tú crees que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Sí, a eso se llama un dogma. Hay una doctrina ahí y tú tienes. Entonces el primer elemento de religión sí lo tienes. Culto. Si a ese protestante le dices, ¿sabes qué? El mayor culto que se le puede dar a Dios es la Eucaristía. ¿Qué te va a decir? Que no. Por consecuencia, él sí tiene una manera de dar culto. Porque si la Eucaristía no es el mayor culto, ya él podrá hacer un concierto, su asamblea de oración, él solo en oración, pero tiene una manera de darle culto a Dios. Por lo tanto, tiene el segundo elemento de una religión. Y tercero, moral. Si es un protestante que todavía tiene más o menos la moral cristiana, yo le puedo decir, oye, ¿estás de acuerdo en que el matrimonio también es hombre y mujer y mujer? Si tiene más o menos una moral cristiana, porque desafortunadamente hay sectas que ya lo prueban, te va a decir no, entonces tiene una moral, tiene una aplicación de su fe. Por lo tanto, cualquier protestante que te diga que él no es religioso, que él no practica una religión, es pura palabrería, porque los elementos de la religión es dogma y él tiene cosas que no negocia, hay doctrina en su cabeza. Culto, él da un culto tipo a Dios, y moral, eso le hace comportarse de alguna manera concreta en la sociedad. Entonces son dos cosas para entender este aspecto de la religión. Uno, que la religión se puede tomar como en el sentido de la virtud, que es la que la va a tomar sobre todo el catecismo aquí. ¿La virtud de qué? La virtud de la religión nos dice que Dios es el primero en todo. Y que Él merece nuestra adoración, nuestra oración. Pero también se puede tomar la religión en el sentido práctico. Y en el sentido práctico los elementos de una religión son dogma, culto y moral. ¿Va? Aclarado eso, nos vamos a entender con esto. Vamos a entrar en el aspecto de la superstición. Les había dicho que el catecismo dice que el primer mandamiento se agrede, sobre todo mediante la superstición y la irreligión. Si da tiempo, toco algo de la irreligión, pero en realidad me voy a centrar más en la superstición, por el tipo de tema que me pidieron, ¿va? Primero vamos a entrar a la definición y vámonos a lo que nos dice el catecismo. El catecismo en el 21.11, en el número 21.11, dice: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Desviación. ¿Cuál es el sentimiento religioso? ¿Cuál es cambio en sentimiento religioso por virtud de la religión? Les acabo de decir que la virtud de la religión es ¿qué? Dios es el primero. Entonces ya se pueden oler. ¿Cuál sería una desviación? Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios. Cualquier cosa. Miren, ¿por qué les digo? ¿Por qué trato de explicar así las cosas? Porque no hace mucho puse en las redes sociales, se están haciendo algunas páginas católicas, yo sé que con buena intención, de broma, y bueno, si hay de bromas, yo también hago bromas, ¿verdad? La alegría es del Señor. Pero hay bromas que se están pasando y están llegando a ser blasfemias. Entonces, para pronto la gente, dinos qué páginas para salirnos de ellas. Espérate, no se trata de que te diga qué páginas, se trata de que tú tengas el discernimiento, el criterio de identificar. Porque desafortunadamente a veces queremos que nos lo den todo en la boquita, masticadito y todo. Espérate, eso no sirve. Tú no puedes estar, esto está prohibido, esto dijeron que no, esto dijeron que sí. No, tú tienes que generar el criterio para poder identificar. Que eso es lo que usualmente ustedes como papás hacen con sus hijos. Si ustedes les hacen todo a sus hijos, los van a volver unos inútiles. Si les dicen más bien cómo solucionar problemas, no le dan el pescado, sino le enseñan a pescar, etc. Es otra cosa, ¿va? Entonces no esperen aquí recetas de mi parte, sino que yo les doy el contenido para que vayan generando criterio, ¿va? Pero claro, un criterio católico, y por eso usamos el catecismo. Entonces,
Fíjate cómo empezamos ya a generar criterio. Dice el catecismo, la superstición es la desviación del sentimiento religioso o de la virtud de la religión y de las prácticas que impone. Nuevamente, la virtud de la religión o el sentimiento religioso nos dice que Dios es el primero. Y si la superstición es una desviación, ¿qué va a atacar? Que Dios sea el primero. Sigue el catecismo diciendo, puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Aquí es donde la superstición se vuelve más difícil de identificar para un católico. ¿Por qué? Porque hay desviaciones de la religión, de quitarle el primer lugar a Dios, que son muy evidentes, que tú dices, no, esto no va bien. Estaba en el aeropuerto en Los Ángeles y de pronto me siento, hay una barrita ahí donde uno se puede conectar con la computadora y al lado estaba una persona que en su computadora tenía unas imágenes de Shiva, que son unos dioses hindús. Pues él parecía hindú como tal, todo eso. Yo le llego con mi crucifijo. Yo no sé si se tenía que ir, pero se fue a los 3 segundos. Pero sí, yo no sé si, pero entonces, imagínate, tú ves a eso y yo creo que cualquiera de nosotros dice, oye, eso no va, eso es una desviación, punto. Ahí vamos bien, pero el problema está en que muchos católicos no identifican la desviación, la superstición dentro de prácticas católicas, que es lo que está diciendo aquí el catecismo. Ejemplo, no se sientan mal, es más, no levanten la mano para que no se den color. Hay gente que entra a la iglesia, agarra agua bendita, hace la señal de la cruz, muy bien, porque nos recuerda nuestro bautismo, pero después se da la repasada aquí por atrás. ¿Alguien me puede decir qué significa esto de atrás? Es un elemento de religiosidad popular, pero sincretizado. Eso no nos está enseñando la iglesia. Cuando tú entras, lo que tú tienes que agarrar agua bendita, hacer la señal de la cruz para recordar tu bautismo. No para que no se te pegue el mal de ojo o alguna cosa de esas, ¿no? Mucha gente trae su crucifijo, inclusive, yo traigo el de San Benito, ese sí es fuerte. No, el tuyo es de madera, por favor, no, el de San Benito es. Ahí es cuando empezamos a mezclar las cosas religiosas y les empezamos a dar un significado supersticioso. Aquí tenemos al Padre. Cualquiera uno le dice, Padre, va y me bendice mi casa. Tremendo. Dice el catecismo, es algo legítimo, bueno. Pero si le están pidiendo que bendiga la casa y no sé, tienen su elefantito de la buena suerte, si tienen yo conozco muchos sacerdotes y se las han encontrado, no sé si padres si se han encontrado casas así, que uno dice, yo estoy bendiciendo aquí, y estos dicen, ¿a quién sirven? ¿Quieren estar bien con Dios y con el demonio a la vez? O a veces, vaya y bendígame en la casa, y la gente lo pide como esperando que no se le vaya a caer, ¿verdad? La casa. No. ¿Cuál es el sentido de bendecir la casa? Decirle, Señor, tú eres el dueño de esto, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad en este hogar. Fíjense que muy diferente. Muy diferente. Entonces ya entran supersticiones en cuestiones de prácticas legítimas, buenas, pero que se desvían de la virtud de la religión por no identificar esto. Le empezamos a dar un sentido supersticioso, supersticioso. Tanto es así que, por ejemplo, un elemento de la New Age, y eso me da mucha tristeza porque yo quiero bastante a Los Ángeles. Bueno, ahora lo del Evangelio se mencionó sobre Los Ángeles. Pero hoy han manoseado Los Ángeles. Y a mí me han llegado correos electrónicos de que decir, préndele una vela morada. O sea, tiene que ser morada, ¿va? No tiene que ser ni azul ni roja. Ahí empezamos mal, ¿va? Entonces, tiene que ser morada. Y deja la ventana abierta, ¿va? Para que esta noche entre tu ángel, etcétera. Le empiezan a poner nombres. Nombres nada más sabemos de 3 arcángeles: Rafael, Gabriel y Miguel. Punto. Los demás son puros inventos. Entonces, y empezamos con todo ese tipo de cuestiones, y como nos dicen ángeles, dice, pues esto será católico. Nada de católico. Cuidado. ¿Y cómo lo empieza a identificar? Pues mira, toda esta gente que se mete en estas cuestiones tendría que preguntarse si verdaderamente Dios sigue siendo el primer lugar. Y se va a dar cuenta que no. Y vamos a ver.
Sigue diciendo en el mismo número, en el 21:11, el catecismo: atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiéndola de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Es decir, la persona que se consagra, no sé, y le quieren poner el escapulario, si no estás confesado, mijito, o sea, aquí el catecismo, fíjate, te está diciendo, puede haber cosas muy buenas, pero cuando se prescinde de las disposiciones interiores, ¿cómo estás adentro? ¿Vives en gracia? Porque hay mucha gente que puede estar teniendo muchos elementos religiosos, de religiosidad, inclusive católicos y buenos, pero su vida interior está totalmente alejada de lo que eso significa. O sea, los elementos religiosos, que vamos a llamar, que se llaman sacramentales, no sacramentos, sacramentales, tienen la función de la santificación del alma, de la persona. Cuando tú tienes algo y eso no te está ayudando a crecer en la santidad, es decir, a tus disposiciones interiores, a darle a Dios el primer lugar, que es básicamente lo que es la santidad, ya está siendo supersticioso. Ya está siendo supersticioso. Y el catecismo nos propone ciertos tipos de superstición. Nos propone la idolatría, ahora le explico, la idolatría, la adivinación y la magia, Y bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar rapidito en la idolatría. Dice el catecismo en el 21:12: el primer mandamiento condena el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Muchos dioses, muy bien. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. El primer mandamiento: no puedes tener muchos dioses. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Dios. Dice en el 21:13: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Ojo, porque hasta aquí, nuevamente, yo diría, ¿tú eres politeísta? Y la mayoría me diría, no, solamente creo en Dios. Yo no creo ni en Shiva, ni en Buda, ni en Quetzalcóatl, no. Entonces, en ese sentido, ok, quédense tranquilos, no somos idólatras, espero que no seamos idólatras en ese sentido. Pero fíjense lo que dice el catecismo, aquí viene el garrotazo. La idolatría no se refiere solo a los cultos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. En divinizar lo que no es Dios. Entonces ahí sí, vamos a hacer un ejercicio. Los que ya me han escuchado mucho hacer esta dinámica. Así que, pico de cera. Dejen a los que no me han escuchado que reciban el garrotazo por primera vez. Yo les digo, piensen qué pérdida los devastaría a ustedes. Puede ser una persona, puede ser alguna cosa. Imagínense que perdieran algo o alguien al punto que se devastarían, que fuera una pérdida dura, fuerte. De esas que tú no deseas que pase nunca. Piénsala. Se tiene que venir rápido, ¿eh? Posiblemente tu hijo, tu esposo. O sea, que se te quede los un poco más, que te pusieron una cosa, la casa, tanto que te ha costado comprarla, no sé. Ok. No les voy a preguntar, pero sean honestos lo que se les vino a la mente. ¿Qué les devastaría perder? Lo que se les haya venido a su cabeza, ese es su Dios. Ese es su Dios. Si tú pensaste en que no soportarías que se te muriera tu hija, déjame informarte, tu hija es tu Dios. Si tú no soportarías que se te quemara la casa, tu casa era tu Dios.
lo que se te haya venido a la cabeza, ese es tu Dios. Aunque creas en Dios, es eso, una creencia, pero en la realidad ya eres idólatra. Porque el cristiano, el católico, se afecta, pero no se devasta. Si ahora me llaman y me dicen, tu mamá acaba de morir, digo, no es que vaya a prender cohetes y hacer fiesta, ¿va? Se puede llorar, se puede llevar un duelo, pero de ahí a devastarme, si me devasto, mi mamá era mi Dios. Mi mamá era mi Dios. Entonces, fíjate que no estamos muy lejos de ser idólatras, ¿eh? Quizá no adoramos a Oshun, a Shiva, etc. Pero adoras a tu hijo, a tu esposa, a tu carro, a tu casa, o lo que es peor, a ti mismo. Porque mira, por ejemplo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, pero mucho de la superstición también se viene en un culto vanidoso a sí mismos. O sea, hay gente que se aficiona tanto con su salud como que te da ganas de decir, oye, ¿tú estás esperando que nunca te vas a morir? Oye, los que hacen ejercicio también se mueren, ¿eh? Y los que hacen dieta también se mueren, y los que comen vegano y toda la cosa también se mueren. O sea, entonces, ojo, no estoy diciendo que no tiene que haber cuidado, pero cuando llega ya una desviación, cuando ya le estás dando culto a tu cuerpo, culto a ti mismo, culto a tu salud, culto a tu dinero, ya eres un idólatra, porque culto solamente a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos aclarando. Repito la primera parte y la voy a conectar con la segunda parte que termina dando el golpe el catecismo. Dice el catecismo, es el 2113 o 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, por ejemplo el satanismo, del poder, del placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. Y luego citando a Mateo 6 dice el catecismo, no podéis servir a Dios y al dinero. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, Apocalipsis 13, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Pues fíjate, eso es un elemento que ojalá que sí lo apuntes, porque eso vale la pena que tú delante del Santísimo te confrontes y empieces a decir, ¿sabes qué? Te tengo que decir la verdad, Señor. En este momento no creo en ti. No eres mi Dios. Tengo que decirme la verdad. Tengo tantos años adorándome más a mí que a ti. A mi esposo que a ti. A mis hijos que a ti. ¿Y saben cómo les pruebo esto? Pues ya con tantos años en la misión, a veces encuentras, no sé, a una mamá desesperada, desconsolada, porque su hijo lleva una vida promiscua, perdida, etc. Y siempre su oración es, Señor, por favor, te pido por mi hijito, cuídamelo. Yo le digo, señora, lo que está escuchando el Señor es, Señor, mi hijo te escupe, te patea, te rechaza, pero tú cuídamelo. Qué linda oración. O sea, a usted le duele más su hijo que el Señor. A usted le duele más las consecuencias de ver hacia su hijo que las porquerías que está haciendo su hijo contra el Señor. En pocas palabras, usted ama más a su hijo que al Señor. ¿Qué diferente sería? Señor, has derramado sangre por mi hijo para que mi hijo la esté pisoteando, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Y aguas que ese hijo le va a llover sobre mojado. Y más si es una oración de un padre o una madre. Pero ¿cuál es el problema? Que imagínense, el hijo anda en drogas y el Señor permite que caiga en una sobredosis y va a parar al hospital. ¿Quién es el primero que le está reclamando al Señor?
Pues la misma madre que le pidió que lo sacara de las drogas, Señor, por favor, mi hijo. Casi Dios te dice, ¿me dejas trabajar, sí o no? Pues. Entonces, fíjate, yo me pregunto cuántas madres que saben que sus hijos están mal, en mal camino, cuántos se acercan al Santísimo primero a consolar, a reparar por las faltas de sus hijos, que por pedir que sus hijos se los cuide, que estén cachetoncitos, que no les falte. Espérate, tú me estás demostrando que tu Dios es tu hijo, no el Señor. El Señor es el pretexto para poder sacar a tu hijito de ese lugar en donde realmente va a terminar mal. Pero tú no amas al Señor. Si amas al Señor, inclusive irías y le dirías, Señor, hasta agarras tu parte, Señor, mi hijo es así porque también yo he cooperado en que fue así, como le eduqué. ¿De qué manera te puedo pagar, Señor? ¿Cómo puedo reparar eso? Mira qué diferentes son las cosas, Y hay un pasaje en el Éxodo en donde cuando ya están con el becerro y en la idolatría el pueblo de Israel, y Dios quiere castigar al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace Moisés? Interceder, pero no intercede por su pueblo. Los argumentos es por la honra del Señor. Señor, ¿cómo vas a castigar a tu pueblo? Le dice Moisés. ¿Vas a permitir que los demás se burlen diciendo, este Dios los sacó de Egipto para después destruirlos? No, Señor. ¿Qué le interesa a Moisés? Que Dios no quede ridiculizado con los demás pueblos. Fíjense qué diferente es ese tipo de cuestiones. ¿Quién realmente defiende la honra de Dios? Entonces veremos que muchos creemos en Dios, pero somos idólatras. Adoramos nuestros hijos, adoramos nuestras circunstancias, y Dios simplemente es el pretexto para tener más o menos una vida religiosamente tranquila, ¿va? La conciencia tranquila. Dice en el número 21:17, el catecismo, todas las prácticas... no, pues ya me estoy brincando acá. Vamos a entrar, cerramos aquí lo de la idolatría, vamos a la parte de la adivinación y la magia. Entonces ya vemos que idólatras, si concluimos este punto, idólatras no solamente es el que le baila un mono de la cultura azteca, no. Y fíjense, es más, déjenme hacer un paréntesis con esto. La que siempre no les falla a los protestantes, siempre que te llegan, es que te dicen idólatra. Porque a mí me lo han dicho, yo siempre cargo con esto cuando voy de misión, ¿va? Entonces, no es el tema. Simplemente ellos no diferencian entre imagen e ídolo, son dos cosas diferentes. Dios manda hacer imágenes en la Arca de la Alianza, en el templo, etcétera. O sea, habría formas de responderles. El problema es que a veces son deshonestos, porque les respondes, ya no tienen argumentos, pero al próximo católico ignorante le vuelven a soltar el mismo argumento. O sea, en ese sentido son hasta deshonestos. Pero en muchas cosas hay que decir que es verdad, Oye, yo lo he visto en las capillas de adoración, sobre todo perpetuas, está el Santísimo expuesto. Entra una gente y va a la imagen de la Virgen, y va a la imagen del Santo. Oye, espérate. O sea, yo no tengo problema en que ores delante de una imagen, pero está aquí Jesús presente en cuerpo, sangre y alma, divinidad, y ni lo saludas. Lo más seguro que esa persona ya tiene un grado de idolatría. Es decir, que lo que nos critican los protestantes en muchas personas sí aplica, sí aplica. Y es una sobadera, de los santos, etcétera. Le valdría más estar 5 o 10 minutos hincado adorando al Señor que tanta cosa, porque a veces la sobadera es también superstición, ¿verdad? Casi como para agarrar superpoderes, ¿verdad? O como le pasó a un obispo en México, ¿verdad? Que fue a bendecir una flota de taxis. Entonces pues lleva su pomito de agua bendita, y el jefe de los taxis le dice, ¿nomás trae ese pomito? Y dice, pues son muchos taxis. Y le dice el obispo, a ver, ¿me pediste que te los viniera a bendecir o que te los viniera a lavar?
Créanmelo, que yo lo he visto, seguramente el Padre lo ha visto. Va asperciendo agua en algún rito que se tiene que hacer aspersión en el agua. A veces la gente llega después, es que a mí no me cayó. Entonces, cuidado con esto de la idolatría, porque hemos metido muchas cuestiones que realmente es idolatría. Y por eso no se confunden, porque como están dentro del marco de cosas buenas, lícitas, católicas, no identificamos, ¿va? Entremos rapidito con la adivinación y la magia. Dice en el 21:15, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Estamos claros. Dios vive en un eterno presente que puede revelar el porvenir a sus profetas y a sus santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia y en los que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Es decir, esto de que Dios revele cuestiones futuras es una excepción que Dios dice a quién se lo da, y con un propósito muy concreto. En general, la posición de todos es actuar con confianza delante de Dios. Miren, estamos, como se mencionó en la misa, en el 99 aniversario de las apariciones de Fátima. Si yo les dijera cómo se han manoseado los mensajes de Fátima, es que es de dar tristeza. Yo no les voy a hablar aquí porque ya tengo unas charlas en mi website que se llaman Las Apariciones Marianas, y ahí hablo un poco sobre esto. Ya el Vaticano dijo, ya habló, etcétera, y me siguen a mí llegando mensajes y correos electrónicos con interpretaciones, no, pero es que no se ha terminado, y es que va a venir esto y que todo eso. O sea, una cosa es leer los signos de los tiempos que hablaba Benedicto XVI, identificar, oye, si en la Corte Suprema ya redefinieron el matrimonio, pues no esperes que lo que va a venir a nivel educativo va a ser muy bueno, que digamos. Y con eso yo no estoy siendo profeta, simplemente estoy interpretando, tengo sentido común y veo lo que viene a pasar. Pero hay gente que se la avienta de profeta y de iluminado, etcétera, y empezamos con eso, y el problema es que toda la gente va para allá. No, es que allá esa persona le habla a la Virgen y ahí van todos para allá. Y no, que eso no es sano, no es sano. No es sano. Porque aunque suponiendo que fuera la Virgen, eso se llama revelación privada, que no está obligada a que como católicos lo creamos. En cambio, algo de revelación pública, los sacramentos, y eso sí, hay gente que se sabe mensajes de sabe cuántas de la Virgen y todo eso, pero no me puede citar citas del Evangelio. La cosa anda mal ahí. Ya se está viendo un aspecto mágico, supersticioso en esas personas. Y más a los latinos, nos fascina lo sobrenatural. La otra vez, uno de los iconos más antiguos de Jesús, que lo tiene en Egipto, es muy interesante, porque la mitad del rostro es un poco diferente. Uno es uno más suave, otro un poco más fuerte. Y fue de los pocos iconos que se salvó de una guerra que se llama iconoclasta. Destruyeron todas las imágenes. Entonces, un diseñador gráfico hizo algo muy interesante. Hizo la parte como más suave, la quitó y hizo un duplicado y la juntó para que quedara así como un solo rostro, y la otra parte igual. Y es bien interesante, tiene su significado, ¿verdad? No lo voy a explicar aquí por qué de un lado y de otro, pero ahí vienen los comentarios. Lo publico y vienen los comentarios. ¿Sí se fijaron? Como que se le apareció una crucecita allá abajo. ¿Y eso qué significa? O sea, en realidad yo a veces me desespero. No soy así como que muy paciente, pero me desespero que mucha gente... Es más, ayer mismo publiqué un video de un cantante italiano que tuvo una conversión muy fuerte. Se llama Neck. Y él sacó un canto inspirado en el himno al amor de San Pablo. Y puse pues la versión original, que está en italiano. También está en español, ¿verdad? Pero el video no está en español, está en italiano. Comentarios. Y la dinámica del video es
simbólica. Una niña que recibe, una muchacha que recibe una lucecita, etcétera, y alguien me escribe. Yo como que he visto también esas lucecitas, y mi hija también las ve. Entonces, o sea, no sé por qué tenemos el afán de querer ver siempre lo sobrenatural, como que no nos alcanza lo que Dios ya ha revelado, ¿verdad? Y por eso hay gente que prefiere estar en un supercongreso donde prometieron sanación y liberación que adorando a Jesús en silencio todos los días. Y por eso prefieres que vayas allá donde te van a poner un aceite bendito y que sabe cuánta cosa. Le digo, todas esas cosas es buena, pero cuando dejas lo prioritario y lo importante, estás ya cayendo en un aspecto supersticioso. Una vez que me pidieron que fuera a dar unas charlas en una parte, me decía la persona, tenemos el grupo de oración, pero queremos aprovecharlo bien. Entonces le pedimos al padre que quitara la misa, porque siempre el grupo empieza con la misa y etcétera. Pero espérate. Entonces, hay mucho de esto, Hay mucho de esto. Yo a veces pues termino mal con las personas también, porque a veces a uno lo suben a un pedestal en donde yo personalmente no me quiero quedar, así que me bajo y la gente se ofende. Pero en una ocasión yo fui a una parte y estaban peleando con quién me iba a hospedar y que todo eso. Cuando me entero, uno me dice, no, es que como dice el Evangelio que llega bendición a tu casa. O sea, soy la moneda de cambio, pues, o sea, que a ver quién se gana la bendición. A ver quién se gana la bendición. No estamos interpretando bien esto. Es pura superstición. Bueno, dice, entonces, ¿cuál es la posición correcta delante de Dios ante todo esto sobrenatural y todo eso que sí lo da Dios? Es no buscarlo. Es más, los verdaderos videntes ni lo buscaron, ni lo pidieron, sufren mucho al momento y generalmente son de perfil bajo, no quieren aparecer. Por ahí viene la gente queriendo ver que no, y que a mí, para que me hable Dios, etcétera, no. Pocas palabras, en este número del catecismo la iglesia te está diciendo, no es sano ni los curiosos ni los holgazanes. ¿Por qué los holgazanes? Por esta parte. Dice, sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Te está diciendo que no puede estar queriendo saber cuestiones futuras y todo ese tipo de cuestiones, sino una confianza en Dios, en su providencia. Pero por el otro lado no puede ser imprevisto, porque hay la persona que dice, no, yo creo que en la providencia de Dios me va a caer aquí la comida, nada más. Ni uno ni lo otro. Tiene que haber una sana confianza, y el que cree en la providencia coopera con la providencia, pone lo que está de su parte, sabiendo que nos va a faltar mucho más, pero como ya hasta donde lleguemos ya Dios va a proveer. Esa es la sana actitud delante de esto. Dice en el 21:16 el catecismo, todas las formas de adivinación deben rechazarse, todas, subrayo, todas es todas. No, yo no voy a la adivinación, yo nunca he ido a las cartas, etcétera, ¿va? Pero no te le acercas a una supuesta señora que ve a la Virgen, a ver, dile que qué va a pasar conmigo, que qué va a pasar con mis hijos. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Catecismo de la Iglesia, para que no me digan que es opinión mía. El recurso a Satán o los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas equivocadamente se suponen desvelan el porvenir. No lo leí bien. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. 2 puntos, ¿cuáles son? El recurso a Satán, los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas equivocadamente que se suponen que desvelan el porvenir. Aquí entra mucho el aspecto de los médiums. En las charlas sobre las apariciones marianas hablo la diferencia entre un médium y alguien que tiene un éxtasis. Son muy diferentes. El trance y el éxtasis son diferentes. En la práctica parecen igual, pero hay sus grandes diferencias. Bernadette, que se le apareció a la Virgen de Lourdes, no tuvo un trance, ella tuvo un éxtasis. Y es la diferencia. Es otro tema.
le digo, en la charla sobre las apariciones, les hago referencia a las diferencias. Entonces, que es aquí lo que se refiere al catecismo, y sigue siendo el catecismo: la consulta de horóscopos, la astrología, que es diferente a la astronomía es una ciencia, la astrología, nada. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, esto de lectura de la mano, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, estos que supuestamente, pues yo quiero saber si mi mamá está bien, pues voy con el medium, en pocas palabras el brujo, y hay cuidado, porque son cuestiones que pueden estar inclusive influenciadas por el Satanás, por el demonio, y se meten en camisas de 11 varas, ahí se meten en problemas. Dice, todo esto, dice el catecismo, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todo esto está en contra de este primer mandamiento, de que Dios sea el primero. Créanme lo que no son pocos los católicos que yo he conocido y de iglesia, y siguen consultando el horóscopo. Es más, su personalidad, no sé, yo soy Escorpio. Es que me debes de entender, soy Escorpio, los Escorpios somos así. ¿En serio? O sea, y de católicos, lo he escuchado, Tú, no, ni tan vacilada. Y luego empiezan las mezclas, ¿verdad? Entonces, tu novio, mijita, no, tu novio es Géminis, no pega. Escorpio, Géminis, no pega. Entonces, cuidado. Dice en el 21:17, el catecismo: todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. No, es que yo fui con el brujo, pero hace brujería blanca, no es negra. Pues qué bonito color, pero aunque sea amarilla, roja, brujería es brujería, punto. Brujería es brujería. Y cuando la gente se mete en eso, la gente se mete en eso. Yo tengo un amigo, él fue exseminarista y él trabaja, ya no sé, en cuestiones de envíos a México y todo eso, y dice que a veces encontraban cosas así, ¿verdad? Que mandaban unos cabellos, que unos pedacitos de chones, que hasta cosas que ya de mal gusto. Créanmelo que eso, bueno, si no fuera así, la última vez que fui a Nueva York vi una de estas revistas gratuitas que dan, y casi toda la publicidad es amarres, venga que aquí vamos a solucionar el aspecto del amor, del dinero, etcétera, y la gente va y se mete en problemas, porque miren, en el mejor de los casos es pura charlatanería, en el mejor de los casos, ya es ofensa a Dios, pero en el peor de los casos, si hay ocultismo, ahí te metes en el terreno de Satanás, y ahí sí, cuidado. Igual con todo este tipo de cuestiones de Reiki, yoga, todo ese tipo de cuestiones, cuidado. ¿Por qué? Porque lo digo yo, la misma magisterio de la iglesia habla sobre esto. Hay un testimonio de un sacerdote, él fue secretario del gurú de los Beatles, del grupo de los Beatles, y se fue por mucho tiempo secretario de este gurú, aprendió aspecto de yoga, aprendió tantas cosas, etc. Cuando se convierte, sale, y fíjate qué asunto es el demonio. Quiere ir a hablar con un sacerdote, pero le dio pena, y entonces mejor se fue a un grupo cristiano que hablaban de la Biblia, etcétera, pero era un grupo de nueva era, sincretista. Y entonces él ya tenía cuestiones, por ejemplo, podía desbloquear el tabique sin tocar a la persona, o sea, técnicas de Reiki y todo eso. Al punto que llegó un momento en donde cuando empezó a ir a misa ya después todos los días, y dice que la consagración,
Primero, una vez que estaba desbloqueando el tabique de una persona sin tocarlo, supuestamente las energías y todo ese tipo de cosas, escuchó unas voces y se sacó de onda. Entonces, el instructor le dice, tranquilo, son ángeles. Ah, pues son ángeles. Entonces, el problema es que no le dijo que eran caídos, ¿verdad? Pero o sea, demonios. Entonces, ¿cuándo se da cuenta? Precisamente cuando empieza a vivir vida sacramental seria, cuando comienza a ir a todos los días a misa, dice que esas voces comenzaron a blasfemar en el momento de la consagración. Y él se asustó. Gracias a Dios, cuando pasó eso, fue con el sacerdote, y el sacerdote era el exorcista de la diócesis, él es de Bélgica, y empezó un proceso de exorcismo con la persona, etc. Ahorita ya él es un sacerdote y es prior de una congregación que se llama de San José, en Francia. Entonces, y ese testimonio lo pueden encontrar en internet. Se llama Jacques Berlin, el padre. Entonces, y tiene un libro sobre esto. Entonces, Berlin. Si quieren al final les pongo porque no me recuerdo bien cómo se escribe, cómo es francés. Entonces, el video se llama Cristo o un gurú, algo por el estilo. Lo pueden encontrar. Pero bueno, el punto está en esto, que todo este aspecto de magia y todo de superstición y todo este tipo de cuestiones, miren, si bien les va, es un charlatán que solamente les quiere sacar su plata. Pero si hay ocultismo, cuidado. Cuidado, porque ahí sí se meten en camisa de 11 varas, ¿verdad? Y hay lo suficiente. Hay también inclusive un documento si no me recuerdo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en tiempo del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, no cualquier persona, a nivel de discernimiento, que se llama Orationis Formas, que ahí habla de las mezclas que se han querido meter a la oración cristiana. Porque hoy se enseñan técnicas para hacer oración con elementos que no son cristianos. Documento del magisterio. Les digo, no me crean a mí. Ahí están los documentos. ¿Okay? Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para producir o procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Déjenme decir, alguien que hace brujería para hacer dañar al otro, aunque no afecte a la persona, se tiene que confesar de homicidio, de no matarás. La persona que hace brujería para hacer daño o hace tipo de cosas está atentando contra el alma de la persona. Les digo rapidito para que se queden tranquilos con eso. Esto también no es mío. Esto lo dice un exorcista de Roma, el padre François, un dominico. Dice, mira, porque yo no creía en esto, ¿puede hacer alguien brujería y afectarme a mí? Yo le decía, no. Perdón, no es el padre François, es el padre Gabriel Amor, del Vaticano, exorcista. Y él dice, sí se puede. Así como yo le puedo pagar a esta persona para que vaya y me golpee al vecino o inclusive lo mate, así puede pasar espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia? La persona que está en gracia, ni con todos los demonios le hacen airecito. Nada le puede pasar a una persona que vive en gracia. Lo que está fundado en Dios, nada le puede dar temor. El demonio, ni todos los demonios, ni toda la brujería en el mundo, nada absolutamente. Pero si no vive en gracia, sí tiene puertas abiertas y sí puede afectar. Sí puede afectar. Entonces, cuidado, porque esto no solamente es por el hecho de que va en contra del primer mandamiento, sino que va en contra de tu bien espiritual e inclusive físico, porque muchas cosas cuando se mete, ya para salir es complicadón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? No hay que causar como una psicosis de miedo, no, ¿por qué? Porque, es más, al que se llene de miedo, me está diciendo en pocas palabras, o que no está en gracia, o que no procura la gracia. Porque ahora sí como la Sagrada Escritura, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
pues eso hay que ponerlo en práctica, porque uno habla a veces de esas cosas, o hablo a veces de otras cosas mucho más fuertes, y la gente se me asusta. Yo digo, ¿tendré cristianos aquí? En serio, porque se llenan de miedo. O sea, las cosas vienen feas. Y cuando yo estoy hablando de esto desde hace años, me decían fanático, que pesimista. Miren, ya las tenemos aquí. Muchas de las cosas que he dicho. Y a veces la gente lo único que piensa es, ¿y qué tenemos que hacer? ¿verdad? Una señora una vez me dijo, tenemos que comprar nuestras latitas de atún. Quería hacer su búnker, ¿verdad? Y la señora, oye, ¿esa es la actitud de un cristiano? No, me estás demostrando que ahí no hay nada de fe. Un verdadero cristiano ve que la cosa está mal y se llena de ánimo porque va a tener que dar testimonio, quizás hasta con el martirio. Pero le corremos al martirio. ¿Qué es martirio? Mártir significa testimonio. ¿Testimonio de quién? De Cristo. Y te da temor, miedo, le corres a dar testimonio de Cristo. ¿Será que Cristo es el primer lugar en tu vida? No. No. Vamos terminando. Dice en este mismo número 21:17, llevar amuletos es también reprensible. Cosas que supuestamente te dan buena suerte, pero recuerda, un crucifijo o un escapulario, una medallita, si no están bien las disposiciones internas, lo puedes estar convirtiendo en un amuleto. No es un amuleto, pero lo puedes estar convirtiendo en un amuleto y automáticamente estás metiéndote en esto. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles, dice el Catecismo, que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Esto les pongo rapidito el ejemplo. Muchos, por ejemplo, con el aspecto del yoga, dicen que es aspecto medicinal o de bienestar físico. No. El yoga nació siendo una disciplina de una religión llamada hinduismo. No se puede separar el yoga de sus principios religiosos, no se puede. Diferente, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura no es una disciplina religiosa, aunque ahora en muchos centros que aplican la acupuntura hay mucho de esto de New Age, de energías y todo eso, pero la acupuntura plana, como tal, es una disciplina de medicina natural, punto. Entonces fíjate lo que dice aquí el Catecismo. Por eso dice, el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. O sea, ya que te ponen la acupuntura y que te van a nivelar los chakras, pues espérate, como que... O sea, le tendrías que decir, yo traigo problema con la columna, ¿verdad? No con los chakras, ¿verdad? Porque los chakras evidentemente son cuestiones de superstición. Entonces hay que cuidar. Pero hay que decir, hay disciplinas de medicina natural que aplicadas así, llanas, en seco, no son nada, no son mal. Igual no te funciona, ¿va? Porque pues no es algo probado, etcétera. Pero hay muchas cosas, como en el caso de la yoga, sí no nació como una disciplina llana. Nació desde el interior de una religión. Es más, yo a veces les digo, ¿alguien sabe lo que significa yoga? La palabra yoga. No, yugo no. No. Unión. Eso significa yoga. Y a mí me gusta decirle siempre, ¿unión con qué? ¿O con quién? Nada más se las dejo ahí, al costo. Entonces, inclusive, fíjense, en el testimonio de este sacerdote, llega en el documental, el padre dice que una vez le dice al gurú, en Occidente, en Europa, están practicando la yoga como deporte. Se rió el gurú, eso lo dice el mismo padre, se rió el gurú y le dice, pero no dejará de hacer su efecto tarde o temprano. Eso fue lo que le contestó el gurú. Entonces, yo creo que les digo esta parte, que hay que estar bien, hay que dar testimonio, hay que vivir en gracia, etcétera. No podemos vivir paranoicos, no podemos vivir dando bibliazos tampoco a la gente, etcétera. Empieza por ti.
Empieza por ti. Porque después de esto, si ustedes están de acuerdo, casi lo que están pensando es, le voy a decir a mi cuñada que va a la yoga, le voy a decir a este que... Y piensas en todos menos en ti. O que ya no vaya. Piensas en todos en ti, pero no piensas en tu vida sacramental. Yo te voy a decir, mínimo 6 meses, 1 año, intenta vivir tu vida sacramental en serio y después empieza a preocuparte por los demás, en ese sentido, a arreglarle la vida de los demás. Porque son bastante nefastos que tú dices, no, pues yo estoy de acuerdo, y por eso le voy a decir a mi tía que va a la yoga, y a mi cuñada que va a las cartas, y que todo esto, y te vuelves alguien que nada más habla, pero inclusive te pones en riesgo, porque al estar entrando en contacto con ese tipo de personas, te les digo, si es pura charlatanería no pasa nada, pero si hay ocultismo y no vives en la vida de gracia, yo te preguntaría, ¿vas todos los días a misa? ¿Tienes un momento de adoración eucarística todos los días? ¿Estás respondiendo el Padre lo dijo hoy en la homilia, en tu prioridad que es tu hogar? Porque muchos de estos dicen, me encantó, voy a hablar aquí, allá, espérate. Y nos volvemos candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, primero dar testimonio en lo concreto, quitarte eso sí les digo, saquen todo aspecto de superstición de la casa. La casa es un templo, porque el Concilio Vaticano hablaba de que la familia propiamente es un seno de una iglesia eclesial, la iglesia doméstica, iglesia doméstica. Y si es una iglesia, vamos a ponerlo así, los sacerdotes son los padres. ¿Y cómo puede haber en casas católicas no puede haber pornografía? No se pueden ver ciertos programas. No es pornografía, están en bikini, no te hagas tonto. Tus hijos con unos videojuegos violentos o promiscuos. Hay mamás que inclusive el hijo trae a la novia a dormirse a casa, pero no le dice nada. ¿Por qué? Porque no vaya a hacer que su pollito se le vaya a ir. ¿Será que en esa casa Dios es el primer lugar? No. Entonces, cuidado. Seguramente conocen a mucha gente que anda en este tipo de cuestiones. Pero empiézale por tu casa. Empieza por tu templo, no por el templo de tu parroquia. Empieza por tu templo. Tú eres el que tiene que hacer que se respete lo sagrado, que sea un lugar en donde se crezca en santidad en tu hogar. Fíjense, a veces me da tristeza. Hay casas en donde no tienen un crucifijo. Ya no hay crucifijo, Hay gente que en su hogar no tiene un crucifijo, ya no digamos en el cuarto. El crucifijo es, para mí, el más grande de los sacramentales. Si me da tiempo voy a explicar por qué. Pero el crucifijo, a veces tiene que hasta de adorno, ¿verdad? Nada más. El crucifijo tiene que estar en tu cuarto, en muchas partes de tu casa, pero enfrente, y no es para que no se te caiga la casa, etcétera, sino para ver cuánto le has costado. Y salir de tu cuarto y salir de tu casa y besarlo con reverencia. Pero no. Ahorita hay unas teologías un poco raras también de que es Cristo resucitado. Desde luego, San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero el misterio de la resurrección va unido al misterio de la crucifixión. El que lo separa está cometiendo un error. Tan error es que Jesús resucitado, con cuerpo resucitado, es decir, totalmente perfecto, quiso tener entre comillas, la imperfección de las llagas. Como diciéndole, estoy resucitado, pero no me separen mi resurrección a mi pasión. Muchas veces queremos a Cristo resucitado para calmar nuestra conciencia y no mirar a Cristo crucificado. Cuando salió la película esta de Mel Gibson, dentro de la propia iglesia yo escuché comentarios, no, qué pesimista, puro dolor, etcétera. Y le digo, pues, ¿no será que les está removiendo algo en su conciencia? Hemos abaratado el sacrificio de nuestro Señor. En resumen, con esto de la magia.
voy a hacer una diferencia, por ejemplo, entre magia y oración verdaderamente cristiana. En la oración, Dios manda. En la magia, yo mando. Fíjate que toda persona que se mete en estas cuestas es querer, como dice el catecismo, querer manipular la realidad, querer conseguir a fuerza esto. Es que el vecino no me hace caso, etcétera, voy con la bruja, ya la otra vez le robé un poquito de pelo, etcétera, y todo eso. ¿Qué quieres hacer? En pocas palabras, es decir, por todos los recursos conseguirte lo que tú estás buscando. La magia es pretender que se haga lo que tú quieres. Y eso se aplica también para Dios, ¿eh? Cuando tú escuchas a gente decir, no, yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Uy, señora, está cerquitita que su oración sea mágica. La oración no es principalmente para que Dios le cumpla lo que usted pide. La oración es para que se cumpla lo que Dios pide, no lo que usted pide, lo que Dios pide. Por eso el Papa Benedicto XVI decía que en la oración solamente se pueden pedir cosas que sean dignas de Dios. Hay cosas que no son malas, pero serán dignas de Dios. El típico ejemplo que pongo: estás con cáncer, Señor, dame la salud. ¿Para qué quiere la salud? Créanmelo, muchos quieren la salud para seguir pecando saludablemente. O sea, a ese grado llegamos. O sea, Dios te da la salud y con esa salud ofendes a aquel que te dio la salud. Espérate, ese tipo de oración ya es mágica. Pero en el Evangelio dice que le pidamos por nuestras necesidades, sí, pero esas necesidades tienen que estar conectadas con su voluntad. Si quieres una oración que te pueda ayudar en este sentido, vamos a ponerlo del cáncer. Señor, te pido la salud y te pido que me quites la salud cuando use mi salud para ofenderte. Ah, miren, esa oración es más perfecta, porque estás demostrando que necesitas algo, pero que sobre todo prefieres estar enfermo a estar ofendiendo al Señor. Ah, mira. Señor, estoy perdiendo la casa, ayúdame a no perder la casa, pero quítame la casa cuando mi casa se te ofenda. Ah, mira. Esas son verdaderas oraciones, porque ahí estás demostrando que Dios es el primer lugar. Lo otro es pura magia. Lo otro es tronarle los dedos a Dios. Decir, necesito esto, quiero esto. Voy a poner un último ejemplo con esto. Imagínate que estás ya agonizando y se aparece Dios. ¿Le podrías dar a Dios una razón que le convenga a Él dejarte vivo? Señor, déjame vivo porque ¿qué? Dime en qué le conviene a Dios dejarte vivo. Automáticamente vas a tener que pensar si estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si estás haciendo la voluntad de Dios, Señor, todavía no he terminado de hacer la misión que tú me has pedido. Todavía no he cumplido tu voluntad. Tendrías una razón. Pero muchas veces, no, ¿y mis hijitos con quién se van a quedar? Y el perro, el gato, la casa, etc. Yo les puedo decir que de las agonías más terribles que uno ve son precisamente de las personas que lo más valioso que tienen es aquí en la tierra, porque no se quieren ir. Imagínate, si lo más valioso aquí, lo más valioso en tu vida lo tienes aquí, tu agonía va a ser espantosa, porque no te vas a querer ir. Quien verdaderamente cumple el primer mandamiento y su única y verdadera ganancia es el Señor, la muerte la recibe de otra manera. Es más, hasta se despide. Nos vemos, los voy a estar viendo desde allá, no crean, ya, y se va tranquilo. Decía San Alfonso María de Ligorio, por eso la muerte para el que está lejos de Dios llega como ladrón, para los que están en Dios llega como una embajadora, diciéndole, ya, tu dueño, al que le dices el primer lugar, te está pidiendo y te vas tranquilo. Pero el que no,
le va a llegar como ladrón. Y pues de onda, no hubieran avisado, etcétera. Yo estaba esperando ir todavía a Las Vegas y fíjate. Bueno, con esto cerramos. La segunda parte que les decía, la irreligión, nomás les menciono cuáles son que atentan contra el primer mandamiento. La irreligión, es decir, el honor, es estar contra el aspecto de la virtud de la religión, es decir, darle el primer lugar a Dios. Lo que menciona el catecismo, y nada más para que se lleven la idea. Si no saben lo que es, pues ya no lo puedo desarrollar. Un primer acto de irreligión, dice el catecismo, es tentar a Dios. Tentar a Dios es el típico, rapidito, es el típico que le dice, si eres Dios, a ver, que se me cumpla esto. Eso va contra el primer mandamiento, porque es querer poner a prueba a Dios, ¿va? Entonces, eso lo hizo el demonio con Jesús en el desierto, ¿va? A ese nivel, nos ponemos al nivel del demonio. Tentar a Dios. El sacrilegio. Yo ya tengo una charla que se llama Mira este corazón, es sobre el Sagrado Corazón, y ahí explico lo que es el sacrilegio, los tipos de sacrilegios, etc. Pero el sacrilegio es una actitud de la irreligiosidad. La simonía viene de Simón el Mago, y esto está en la Sagrada Escritura, que quiso comprar el poder, entre comillas, espiritual que tenían los apóstoles, ¿verdad? Cuando se negocia con cuestiones de la fe, etc., eso va en contra de esto. Y finalmente habla del ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo, los que no creen en Dios; los agnósticos son los que dicen que no saben si existe Dios y ni les interesa, en pocas palabras, que en la práctica es la misma cosa, el ateísmo y los agnósticos. Porque es como si el ateo es alguien que está, no sé, está parado aquí encima de la mesa y no ve abajo, y yo le digo, tírate, hay un colchón. Y el ateo me dice, estoy convencido de que no hay un colchón. ¿Se va a aventar? No. El agnóstico me dice, yo no sé si hay un colchón. ¿Se va a aventar? No. O sea, en la práctica el ateo y el agnóstico es la misma cosa, ¿eh? Entonces, el único que se avienta siempre es el que cree. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que nos habla el catecismo. Yo sé que soy hijo de un Padre que es providente, ¿eh? Y puede caminar con confianza en ese sentido. Entonces, pero bueno, ya no puedo desarrollar aquí esto. Conclusión. Les dije cuestiones que si ustedes las identifican, se van a librar de meterse en cuestiones de New Age, sincretismos, neopaganismos, todo ese tipo, se van a librar de mucho de esto. Si ponen esto en práctica, lo oran, lo disciernen, profundizan, vayan a los números del catecismo, porque yo cité solamente a veces algunos versículos, algunos versos, perdón, pero hay más contenido. Mi recomendación. Les hablaba de los sacramentales. Los sacramentales son una bendición de Dios. Los sacramentales, el agua bendita, una medalla, un crucifijo, todo eso. Pero se llaman sacramentales porque apuntan a los sacramentos. La función de un sacramental es prepararte para vivir de mejor manera los sacramentos. Así que si tú te pones agua bendita, pero nunca te confiesas, nunca vas a misa, etcétera, pues no. Esa agua bendita se ha convertido en un aspecto supersticioso. Qué diferente tomar agua bendita, y esto no es mentira, muchos exorcistas lo dicen. Cuando tú pones agua bendita y haces la señal de la cruz, ya saben, olvídense de acá de la nuca, nada más la señal de la cruz, estás renovando tu bautismo, estás recordando cuando fuiste insertado en Jesús, en la iglesia, pero además te va a ayudar a que si llegas también con tiempo a misa, te concentres en lo profundo, en lo necesario. Los sacramentales tienen cierta influencia en nosotros, ¿verdad? Por eso siempre he dado la recomendación que mínimo llega a misa 15 minutos antes. Y no paso a saludar a tu comadre, y no para arrodillarte y ponerte en oración e invocar al Espíritu Santo. Porque no me dejarán mentir. Si la misa es hoy fue a las 8:30. Si es a las 8:30 y llegas 5 minutos antes o a las 8:30, pues llegaste puntual. Pero te vas a estar concentrando hasta como la homilía. Porque todavía traes el que se te cruzó en la calle, si te pusiste el calcetín bien, si no, traes tantas cosas en la cabeza. Darle valor a los sacramentos, para eso nos ayudan los sacramentales, si los tomamos bien.
Pero el sacramento de sacramentos, de hecho, dicen los documentos de la iglesia, que es la fuente y culmen de la iglesia. Fuente y culmen de la iglesia. ¿Qué es? La Eucaristía. Por eso, grupo, ministerio, parroquia, lo que me pongan, que no esté forjando almas eucarísticas, se oye feo, pero yo siempre les digo, son grupos, ministerios y parroquias protestantizadas. Porque un temita lo pueden encontrar también en la iglesia protestante. Alabaré y alabaré también lo pueden encontrar en la iglesia protestante. Pero quiero que me digan en qué iglesia protestante van a encontrar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y si Jesús está realmente en la Eucaristía, te tendrás que preguntar si asistes a misa todos los días. Si no puedes, si haces a lo menos el esfuerzo de ir a todos los días. Si tienes un momento de adoración eucarística todos los días, ¿va? Si realmente eres un alma eucarística. ¿Por qué la mayoría no persevera en esto? ¿Por qué? Porque el alma eucarística, eso lo voy a hablar en uno de los temas que voy a hablar estos días. El alma eucarística se tiene que forjar en el sacrificio, en la sequedad. La adoración verdadera eucarística no es fácil, no es cómoda, no gusta. ¿Por qué te vas con las cartas? Pues te dan una cosacita rápido, así como en el McDonald's, rápido, ahí te va. Pues estás comiendo plástico, ¿va? No nos gustan los procesos. Ya le he pedido al Señor, ¿cuánto tiempo? 2 años. Espérate. Casi todas las promesas que Dios les hizo, sobre todo en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Moisés, etc., les hizo la promesa y después pasaron muchos años para verla cumplida. Casi que tú dijeras, no me lo hubieras prometido, no me hubiera quedado. No, es que Él necesita purificar. Y cuando tú vas al Santísimo, no teniendo ganas, no sabes ni qué hacer, estás desesperado, no aguantas ni 3 minutos, quieres hablar, quieres mejor cantar, quieres, etc., te está purificando. Y por eso no queremos. Por eso están llenos los ministerios, porque pues mínimo pues ahí con la comadre platicamos, la musiquita, etcétera. Pero una capilla de adoración perpetua, callada, en silencio, solamente un pedazo de pan ahí, que por la fe sé que ya no es un pedazo de pan, etcétera. Espérate, no es nada de atractivo. O sea, a la primera tú te sientes incómodo estando en un lugar así. Pero es precisamente eso. Por eso las almas verdaderamente fieles, que perseveran, que no se dejan engañar ni por esas cosas ni por el maligno, son personas que han forjado un alma eucarística en la sequedad, en el sacrificio. Por eso no se escandalizan cuando no... Miren, cualquier persona que está simplemente fiel a Dios porque aquí sintió bonito, aquí le dan el abracito en este grupo, etc. Cuando no le den abracito, cuando empiecen a hablar mal de esa persona, va a salir disparada de la parroquia, si no es que de la iglesia católica. ¿A dónde? A donde encuentre una droguita en donde me den más abracitos, etcétera, porque ya no, allá. Y en cambio tú ves los santos, los mártires, oye, calumniados, incomprendidos, despreciados, etcétera. ¿Qué los sostenía? Una verdadera vida eucarística. Ya una verdadera vida eucarística, por estar cumpliendo el primer mandamiento en su plenitud, ese no lo tira nadie. No lo tira nadie.